Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube y en este video estaremos dando respuesta a la pregunta: ¿apoya la Biblia que se persigan a los corruptos? La corrupción gubernamental es el resultado de la falta de infraestructuras cívicas y legalmente efectivas. Y lamentablemente esto se ha convertido en un cáncer que afecta nuestras sociedades a todos los niveles. En la Biblia se condena toda práctica de corrupción y muestra cómo el justo debía luchar contra el soborno, el fraude, el robo de aquellos que recaudaban impuestos, entre otros actos de corrupción. La corrupción para el cristiano es un pecado grave porque es una agresión al prójimo. Gálatas capítulo 5, versículo 14 nos dice: porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como representantes del Dios que ama la justicia, como nos dice Isaías capítulo 61, versículo 8, los profetas del Antiguo Testamento afirmaron que la principal fuente de corrupción y desorden era la avaricia. Isaías describió a los gobernantes de Israel como comilones e insaciables, que solo van buscando su propio provecho. Eso lo leemos en Isaías capítulo 56, versículo 11. Jeremías censuró al rey diciéndole: solo ves lo que te conviene, solo piensas en saciar tu avaricia. Jeremías capítulo 22, versículo 17. Según Jeremías, toda la sociedad estaba impregnada de la codicia. En Jeremías capítulo 6, versículo 13, dice lo siguiente: porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Además, él denunció la corrupción económica de la corte real y la práctica del trabajo no remunerado. Jeremías 22, versículo 13 dice: ay de ti que eriges tu palacio sin justicia y tus salas sin equidad. Ay de ti que explotas a tu prójimo y no le pagas el salario de su trabajo. El profeta Jeremías también denunció muy fuertemente las palabras engañosas, la injusticia, la opresión de los pobres, la violencia, el robo, el adulterio y la idolatría que se practicaban en los atrios del templo. Eso podemos verlo en Jeremías capítulo 7, versículos del 4 al 9. Los profetas confrontaron la impureza económica que tenía lugar en el templo. Miqueas se lamentaba por los sacerdotes que cobran por impartir sus enseñanzas y los profetas que adivinan a cambio de dinero. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Las críticas de los profetas se concentraron en la alianza oculta que había entre gobernantes, sacerdotes y mercaderes, y que construía un entorno basado en la avaricia y el hambre de poder. En nuestra nación, aquí, en la República Dominicana, al igual que en otras naciones, debe de retumbar en todas las esferas aquellas palabras del profeta Miqueas, que están registradas en Miqueas capítulo 6, versículo 8, y dice de la manera siguiente: ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti, si no solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, podemos ver que las referencias a los sobornos, las extorsiones, el fraude, bueno, la corrupción en sentido general, también tienen una gran cabida en los evangelios y y en las cartas de los apóstoles. Un caso muy evidente de corrupción gubernamental lo podemos ver en las páginas del Nuevo Testamento en la historia de Zaqueo. Este hombre era un recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano y que se había hecho rico engañando a su pueblo. Y cuando él se convierte al Señor, hay unas palabras que son memorables que quiero compartir con usted y que evidencia lo que él vivía antes de tener ese encuentro con Jesús, ese encuentro que cambió su vida. Lucas 19:8 dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. También otro caso de ataque directo a la corrupción, podemos verlo en Lucas capítulo 3, versículo 14, y ahí en ese versículo nosotros vemos aquellas palabras interesantes y que hoy día son muy necesarias,
dicha por Juan el Bautista a unos soldados. Dice de la manera siguiente: también algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsiones, ni a nadie acuses falsamente, y estén contentos con su salario. En este país, en la República Dominicana, se está hablando de reformar la Policía Nacional, algo que apoyamos totalmente. Y estas palabras de Juan el Bautista son reformadoras. Yo creo que aquí hay un principio base para uno poder llevar una institución como esa hacia una reforma que efectivamente dé buenos resultados para nuestra sociedad y que esa institución cumpla por lo cual ha sido creada. En Romanos capítulo 13, versículos del 7 al 9, se nos manda cumplir con nuestros deberes cívicos. Leemos de la manera siguiente, dice así, versículo 7, pagad a todos lo que debes, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señores, es muy claro en la Biblia que todo el que se monta en el tren gubernamental y comete actos de corrupción debe ser sometido a la justicia y castigado ejemplarmente. Tiene que caerle todo el peso de la ley, tiene que darse un ejemplo con eso. Y esto debe hacerse sin acepción de personas porque Dios no aprueba. Dios condena tanto la corrupción como su prima hermana la impunidad. Y quiero terminar este video diciendo que el problema de la corrupción, de cualquier manera, señores, de cualquier forma, que esto se evidencie, que esto se manifieste, tiene su base en el gobierno del pecado en los corazones de los seres humanos. Y esto se traduce a una corrupción que abarca todas las esferas, incluyendo la gubernamental, que definitivamente impacta negativamente en nuestra sociedad y nos afecta a todos. Todos somos afectados por la corrupción gubernamental de alguna u otra manera. Pero la única solución contra esta pandemia social que tanto nos afecta a todos es el Evangelio de Jesucristo. Las buenas y eternas noticias de salvación en Cristo Jesús, que cuando se creen, producto del arrepentimiento, de tener un cambio de mentalidad, de tener un enfoque hacia Dios, de mirar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz para salvar. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios y le recibimos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, en ese momento el Espíritu Santo viene a nosotros y hace la hermosa obra de transformación en nuestro ser interior que se va a traducir en una vida donde el pecado no nos gobierna y en un aborrecimiento hacia el pecado y por ende un aborrecimiento a la corrupción de cualquier forma que se manifieste. Muchas gracias por ver este video y te invito a que te suscribas a mi canal y que le des a la campana de notificaciones para que puedas estar al tanto de los próximos contenidos que estaremos compartiendo con cada uno de ustedes. Así que para mí ha sido un placer y hasta el próximo video.